1000 agentes armados, helicópteros motoristas participan en operación contra la pandilla más peligrosa y sanguinaria de la capital y sus alrededores. Hay cerca de 75 detenidos. Desarticulación de banda de extorsionistas y sicarios evitó ataques contra al menos 30 comerciantes y operadores del transporte. El mensaje presidencial con motivo de los primeros 100 días de gobierno recibe críticas que lo califican alejado de la realidad, aunque uno también opinan de aciertos en justicia. Mañana martes, la comisión pesquisidora que analizará antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. En Noticias del Mundo detienen a los presuntos implicados en el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres. En Sin Filtro, un golpe a la mafia de las extorsiones. Participe con el hashtag SF Rescate Sur. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Girin. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. La mejor de las noches para todos ustedes y por supuesto acá junto al equipo de Noticiero Guatevisión, toda la información y como todas las noches con Alejandro Vidal. Hola María Luisa, un placer acompañarles en este lunes 2 de mayo, iniciando la semana, iniciando el mes, pero terminando la jornada ya. Así es, y con las noticias también a punto de iniciar. Y vamos a hacerlo con esta importante información porque más de 1000 elementos armados, unidades aéreas y motorizadas fueron utilizadas para capturar a la clica más peligrosa y sanguinaria del barrio 18, que operaba en las colonias de la zona 12. Las fuerzas del orden ingresaron fuertemente armados a viviendas de pandilleros, grupos delincuenciales que mantenían el control en la venta de droga, extorsiones, asesinatos y secuestros en varias colonias de la zona 12. Los equipos de investigación ingresaron a los callejones del Mezquital, Búcaro y Villalobos 2. Portaban varias hojas donde se podía observar las fotografías de los pandilleros buscados. Personas que se movilizaban a pie y en vehículos se les solicitaban documentos. Varios pandilleros fueron capturados de esta forma. Las fuerzas de seguridad utilizaron drones para fotografiar y captar videos de la operación denominada Rescate del Sur. Agentes militares se colocaron en puntos estratégicos para evitar ser atacados por pandilleros de la clica Solo para Locos. En las distintas avenidas donde se buscaban a los pandilleros se podían observar varias cámaras de seguridad quebradas a balazos por las pandillas. Es un día histórico para la justicia de Guatemala. Nunca antes, en cuestión de horas, se había logrado la ejecución de más de 60 capturas en contra de extorsionistas y homicidas. El Ejército y la Policía Nacional Civil ingresaron a varios barrancos donde se localizaron armas de fuego de alto poder, armamento que iba a ser utilizado para asesinar a grupos contrarios. El Ministerio Público embaló 167 bolsas de marihuana, 7 armas de fuego, 2 granadas, 135 celulares y 5 teléfonos satelitales. La banda criminal era sanguinaria en contra de sus víctimas, que se negaban a pagar las extorsiones. 30 personas, según las investigaciones policíacas, han sido asesinadas por esta banda. Por una Guatemala en paz, en cámara, Salvador López y Héctor Chutuc. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Las fuerzas de seguridad redoblarán la vigilancia durante los traslados de guardias penitenciarios y de los patrullajes de las fuerzas de seguridad debido a la supuesta amenaza de pandilleros que guardan prisión por la captura de su estructura más fuerte y poderosa en las calles. Estos rostros fueron enviados a la base de datos de las fuerzas de seguridad. Las computadoras fueron colocadas en el Salón Social de la Policía Nacional Civil en la zona 6. Aquí se les tomaron las huellas dactilares y fotografías a los pandilleros detenidos. 36 hombres y 36 mujeres hacían fila con sus agentes captores. Cada detenido proporcionaba sus datos personales. Se les preguntó a qué se dedicaban. La mayoría en la base de datos dio a conocer que trabajaban en mecánica, maquilas y trabajo de electricidad.
A cada uno, las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil le dio a conocer el delito y motivo de la captura. A todos se les informó que uno de los principales cargos era la extorsión. Que esta estructura se le vincula a la extorsión de más de 2.500 personas, dentro de ellas transportistas, bicitaxistas, tortillerías, panaderías, diferentes pequeños comercios, personas individuales. En la base de datos se individualizó a los presuntos responsables de asesinar a 30 personas, que se negaron a pagar la extorsión. Al lugar se presentaron autoridades del grupo élite de las fuerzas del orden, cada grupo como el Antimaras y el Grupo de Acción Rápida GAR, comentaron que esta clica era el cerebro de toda la estructura criminal del barrio 18. Los pandilleros, durante la permanencia en las instalaciones de la Policía Nacional Civil, por señas y gestos en rostros, se comunicaban. 5 son los líderes del barrio 18 que guardan prisión, que comandan esta banda. Por una Guatemala en paz, en cámara, Héctor Chutuc y Salvador López. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en seguimiento a esta noticia, el Ministerio Público y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, junto a la Policía Nacional Civil, informaron que con la desarticulación de la estructura criminal se evitó el ataque de al menos 30 comerciantes y operadores del transporte. Además, se cree que esta estructura se apropió de al menos 3 millones de quetzales. Las autoridades informaron sobre los 126 allanamientos efectuados a nivel nacional, donde capturaron a más de 72 personas involucradas en las extorsiones al transporte extraurbano y rutas al Pacífico, así como en los departamentos de Retauleu, Puerto Barrios, Escuintla, Santa Rosa e Izabal. Dentro de la operación, la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión logró detectar este fenómeno criminal, donde los capturados operaban entregando teléfonos celulares, llamándolos de manera intimidatoria y exigiendo los cobros ilegales semanales a través de los depósitos bancarios y cobros mano a mano. La estructura se dedicó a coordinar las extorsiones en las que cobraban hombres, mujeres y menores de edad, integrantes de esta estructura conformada por coordinadores, gestores, cobradores y colaboradores, quienes extorsionaban alrededor de 2.500 personas, entre comerciantes, transportistas y personas individuales. Este caso responde a un año de investigación, 6 meses de interceptaciones telefónicas, 100.000 escuchas telefónicas analizadas, 32 vidas salvadas. El denominado Operativo Rescate del Sur, el ente investigador informó que la investigación se inició desde el 2015 por medio de denuncias efectuadas por víctimas y se apoyaron bajo el artículo 48 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, donde por medio de 100.000 escuchas telefónicas montaron el operativo con la participación de 1.300 agentes. Tenía como lugares de operación los siguientes: en el departamento de Guatemala, la ciudad capital, varias zonas, entre ellas la zona 1, zona 4, 12, 13 y 21, y los municipios de Amatitlán, Villanueva, Misco, Villacanales, San José Pinula, Pajón, Fraijanes, Santa Catarina Pinula. También operaban en Escuintla, específicamente en el área del Puerto de San José, Puerto Iztapa y Tiquizate, en el departamento de Suchitepeques, en Retauleo, en el área de La Cintal, Chao, Champerico, en Santa Rosa, Cuilapa, en el área de Tacisco, en Jutiapa y en Quetzaltenango. El ente investigador afirmó que esta organización criminal era altamente violenta y desafiaba a las autoridades y logró apropiarse de 3 millones de quetzales producto de las extorsiones. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. A esta red organizada de extorsionistas se les indica de al menos 30 muertes, así como 5 intentos de ataques, una banda catalogada por las autoridades como altamente violenta y sanguinaria. El ente investigador afirmó que con las capturas de los 72 extorsionistas se evitaron al menos 5 intentos de ataques. Intentaron atentar en contra del sistema penitenciario con vigilancia en varios puntos de Fraijanes y El Jocotillo. El 21 de agosto se evitó el ataque contra una sede policial ubicada en la colonia Maya en la zona 18, donde se capturaron a 3 hombres y 2 menores de edad. En el juzgado de menores en conflicto con la ley atentaron contra rivales al momento de salir del juzgado realizando vigilancias en varios puntos. Asimismo, en el organismo judicial donde mujeres apoyaron con vigilancia en el lugar, se coordinó desplegado de agentes de PNC logrando evitar dichos ataques. Esta banda ha sido catalogada por las autoridades como altamente violenta y sanguinaria, quienes lograron apropiarse de al menos 3 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga.
¿Y cómo es la forma para identificar a los mareros salvadoreños en las fronteras de Guatemala? Las autoridades de seguridad y un analista y defensor de los derechos humanos comparten su opinión. Puede ser un golpe de efecto para dar la sensación de dar seguridad. Puede derivarse de tener, sobre todo en El Salvador, unas maras muy peligrosas y sofisticadas, y a través de una serie de detenciones vender la idea de que se está frenando cualquier tipo de influencia entre las maras salvadoreñas y las maras guatemaltecas. Para evitar que sea una violación de los derechos humanos, es necesario dar a conocer el tratamiento y criterio de detención de los mareros y tomar en cuenta los convenios internacionales firmados por Guatemala. Ser marero o tener tatuajes obviamente no es un delito. El delito es cometer hechos que sean ilegales. Muchos de ellos están tatuados con las pandillas que representan, y eso pues no es ningún estigma, sencillamente son indicios claros de su participación o su vinculación en una pandilla, y en función a eso tenemos que resguardar la paz y la tranquilidad de nuestros guatemaltecos. El tratamiento en relación a generalizar de que las personas salvadoreñas que están pasando en nuestro país son pandilleras o son mareras, creo que no es el tratamiento adecuado, toda vez que este tiende a estigmatizar y criminalizar precisamente, particularmente a los jóvenes. La semana pasada se inició la estrategia para detener a los mareros salvadoreños en pasos fronterizos y regresarlos. Más de 50 han sido vueltos a su país de origen. Es un proceso inmediato. Estamos en un proceso de intercambio de comunicación en línea con las autoridades salvadoreñas, y eso facilita el trabajo. Parece que la violencia de las maras salvadoreñas no es tan fácil de trasladar a Guatemala, en el sentido de que al final las estructuras de maras ya están montadas aquí. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle.